conferencias de este ciclo dedicado al esquema de nuestra situación, Julián Marías llegó a identificar una paradoja central de nuestro tiempo: la aparente oposición entre el hecho de que durante los últimos 25 años la humanidad ha progresado como nunca en el pasado y la idea que la humanidad tiene de ese progreso, en el sentido de que hoy se encuentra anonadada por algo así como una crisis, un mal humor universal, una sensación de frustración. Luego de identificar este problema en sus dos primeras conferencias, Julián Marías dedicó la tercera a indagar cuáles son las causas de esta actitud universal según la cual nuestra realidad es, diríamos, buena, pero nuestra percepción de la realidad es de alguna manera conflictiva. En ese análisis de las causas, Marías encontró algunas razones positivas y algunas razones negativas sobre la actitud del hombre contemporáneo. Sin embargo, su conferencia terminó con una visión de alguna manera optimista, con una visión de alguna manera positiva y sumamente alentadora de nuestro tiempo. Hoy Marías cierra el ciclo tratando de ver en qué medida este análisis que le ha hecho de nuestro tiempo, de nuestro mundo, en la época contemporánea, en qué medida este análisis se aplica a la realidad hispanoamericana, a la realidad de España y de la América hispanoparlante. Escuchémoslo entonces en esta su última disertación. El miércoles pasado había prometido examinar el esquema de nuestra situación contrayéndome a la realidad más inmediata, a la realidad que empieza en Buenos Aires, se extiende a la Argentina, acaba por dilatarse a Sudamérica y a aquellas partes de América fuera del continente sur que hablan la lengua española y pertenecen a una misma gran unidad histórica. Es lo que llamamos de muchas maneras. Llamamos Hispanoamérica, a veces América Hispana o América Hispánica, a veces América Latina o Latinoamérica, expresiones más bien desorientadoras, a veces Iberoamérica, que quiere decir sustancialmente lo mismo que Hispanoamérica, ya que Iberia e Hispania son términos que quieren decir exactamente lo mismo. Y no olviden ustedes que no hace falta decir Iberia para incluir a los portugueses. Camões, el gran poeta portugués, comenzaba la epopeya de los portugueses, Os Lusíadas, diciendo una gente fortísima de España. Y entonces se decía castellanos y portugueses, porque españoles lo somos todos. Yo prefiero todavía otro término. Prefiero otro término para designar el conjunto de los países de la América de lengua española y portuguesa y España. Y no piensen ustedes que ese término es hispanidad, que no acaba de gustarme. Lo que yo prefiero decir es las Españas, que son muchas, y la mía particular es solo una de ellas. Y por esto cuando yo estoy en un país hispanoamericano, siento que estoy en España, pero en otra España. Y creo que esto es lo que traduce inmejorablemente la situación en que está un hispanoamericano cuando está en un país que no es el suyo. Siente que está en otro país que no es el propio, que no es su propia casa, pero que es una casa fraternal, otra España distinta. La realidad tiene una relación muy estrecha con los nombres, no es materia trivial como llamamos a las cosas. Si ahora nos preguntáramos, ¿y dónde está Hispanoamérica? Algunos dirían que está en el tercer mundo, que forma parte del tercer mundo. Pero yo la verdad es que no sé muy bien qué es el tercer mundo. Y no estoy muy seguro de que exista. Quiero decirte que sea un mundo. ¿En qué se parece la Argentina, me pregunto yo, a Nigeria, a Corea, a la Arabia Saudita? No veo ningún tipo de contenidos que pueda unificar a estos tres países y a tantos más que se consideran pertenecientes a lo que se llama, con expresión poco controlable, el tercer mundo. A veces pienso que el tercer mundo es aquel que se intenta manejar desde el segundo. Cuando se habla de Occidente y de Oriente, a veces se piensa que se trata de realidades comparables, pero no lo son. Occidente es una realidad efectiva. Occidente es una unidad porque tiene principios comunes.
Grecia, Roma, la ciencia, la filosofía, el pensamiento griego, el derecho romano, el sentido romano del mando, en buena parte las lenguas griega y latina como origen de una tradición cultural, por otra parte la tradición primariamente religiosa judeo-cristiana. Esos son los principios de Occidente, esas son las raíces comunes a todo el Occidente. Podemos hablar de una realidad histórica occidental porque tiene una raíz común. Pero ¿y Oriente? ¿Ocurre lo mismo con Oriente? Por ejemplo, ¿podemos decir que es una realidad histórico-social? Egipto, la India, la China, Siberia, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen de común? Sino únicamente que están al este de los países europeos, más al este de los países americanos. Yo diría que América es uno de los lóbulos de Occidente. La realidad occidental está compuesta de dos lóbulos, un lóbulo europeo, un lóbulo americano. Este, a su vez, está articulado en dos. Uno, la América del Norte, especialmente los Estados Unidos, en cierta medida el Canadá. El otro, el resto de la América de lengua española y de lengua portuguesa. Naturalmente, América es occidental en el sentido concreto de que viene de Europa. Lo que llamamos América, la realidad histórico-social de América, se deriva de Europa y data del descubrimiento de América por los españoles el año 1492. Lo que había en América, en el continente americano, antes de esa fecha, no era América. Quiero decir, no era América en el sentido que damos hoy a esta palabra. En un sentido geográfico, por supuesto. En un sentido etnológico, por supuesto, también. Naturalmente, los ingredientes de lo que había antes de 1492 son ingredientes de la realidad americana, pero son ingredientes de la realidad americana que data de esa fecha. Es decir, que procede como tal unidad histórico-real de Europa. Hay dos tentaciones, sin embargo, dos tentaciones en la interpretación de América, de Hispanoamérica primariamente, por parte de los americanos. La primera sería lo que yo llamaría el europeísmo a ultranza. Y esta ha sido una grave tentación de la Argentina. El considerarse que se trata de una realidad primariamente europea y casi solamente europea. Alguna vez he dicho que los argentinos, cuando un trozo de esta admirable ciudad de Buenos Aires se parece a París, se sienten muy contentos. Yo no tanto, porque París ya hay uno que está en Francia. Yo no necesito otro París en el Plata. A mí me gusta Buenos Aires cuando es una ciudad americana, cuando es una ciudad absolutamente americana, inconfundiblemente americana, cuando tiene un encanto, un sabor, una tenuidad, un carácter borroso y evanescente, una especie de realidad vivida un poco en sordina y de puntillas que no se buscaría en Europa. Eso es Buenos Aires. Eso es lo que me encanta de Buenos Aires. Cuando la Argentina ha tenido la tentación de considerarse un país europeo, que no tiene que ver nada con Hispanoamérica, esto ha sido una grave tentación y temo que ha comprometido en buena medida los destinos de la Argentina. Si no hubiera caído en ella, es muy posible que en 1970 la Argentina fuera una enorme potencia en todos los órdenes. Y al hablar de potencia no pienso primariamente en el poderío militar, ni siquiera político. Sería una formidable realidad irradiante. La otra tentación es, por el contrario, el indigenismo. Tentación en la que caen otros países, especialmente aquellos que tienen un elemento indio, amerindio, más fuerte. Y es justamente el reducir lo americano a lo indígena y no darse cuenta de que ese propio indigenismo, para existir en nivel histórico, tiene que expresarse en español o en portugués, es decir, en lenguas europeas, en lenguas occidentales, utilizando el vocabulario, la sintaxis, la fonética, los gestos mentales, los gestos históricos de viejos países de Europa. ¿Qué imagen se tenía de América, de Hispanoamérica,
cuando yo era niño, cuando yo era muy muchacho, se hablaba de América como el continente de las posibilidades. Era el continente de la esperanza. El nombre América equivalía a dilatar los pulmones. Parecía que se podía respirar mejor en América. Parecía que cuando Europa era angosta, limitada, que estaba ya vista, se podía siempre ir a América. América era la ampliación, la dilatación de la vida, el despliegue de un enorme abanico de posibilidades. Pues bien, resulta que ahora, desde hace unos años, concretamente hoy, en 1970, resulta que Hispanoamérica se ha cubierto de plañideras. Y no solamente Hispanoamérica, sino que los que hablan de Hispanoamérica fuera de ella hablan como plañideras. Se ha intentado convertir los Andes en un gigantesco muro de las lamentaciones. Cuando vuelva a Europa de Hispanoamérica, todo el mundo espera que empiece a contar miserias. Curioso. Y la verdad es que de Hispanoamérica hay algunas miserias que contar, pero hay mucho que contar. Hay que contar muchas más cosas que no son en modo alguno miserias, como interesadamente se dice, como se está haciendo creer a los propios hispanoamericanos, porque es frecuente que el hombre no crea lo que ve, sino que crea mucho más lo que le dicen. Al hablar de Hispanoamérica tenemos que tener una cautela. Hispanoamérica es muy variada, es muy desigual. Hay grandes regiones, enormes regiones, bastante aisladas. Hay una relativa incomunicación. Piensen ustedes en que para entender Hispanoamérica habría que pensar en su origen. Comparen ustedes para entender las cosas con los Estados Unidos. Hispanoamérica es más antigua que los Estados Unidos. Hispanoamérica nace a la vida histórica a fines del siglo XV y comienzos del XVI. Es decir, es un continente renacentista. Los Estados Unidos nacen a la vida histórica en el siglo XVII. Nada menos. Ya ha entrado el siglo XVII. Son un país cuyo origen es racionalista. Entre las dos mitades de América hay la diferencia que va del Renacimiento al racionalismo. Pero hay otro segundo carácter, y es que estos países han dependido durante mucho tiempo, unos de Inglaterra, otros de España y Portugal. Algunos hablan de la época colonial. No me gusta esta expresión. Hispanoamérica no ha sido nunca sentida como una colonia española. Nunca ha sido una colonia de España. Se hablaba de los virreinatos, se hablaba de las capitanías generales. España entonces era una monarquía con un territorio en dos continentes, una monarquía extendida en Europa y en América. Cuando en 1810 los diputados americanos fueron llamados a las Cortes de Cádiz, a las Cortes Liberales de Cádiz, que intentaron revalidar la monarquía española y darle una nueva legitimidad, la única posible entonces, la democrática, los diputados americanos recibían el nombre de españoles de ultramar. Pues bien, la independencia de estos países de América se realiza en fechas distintas. La independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. La independencia de los países hispanoamericanos en la época romántica. Si ustedes miran los cuadros históricos de la independencia de Norteamérica, verán ustedes casacas y pelucas. Si miran ustedes los cuadros de su propia independencia, verán ustedes levitas, y verán ustedes patillas, y verán ustedes caras pálidas y apasionadas de románticos. Es importante que Hispanoamérica lleva dentro, como su condición de origen, el Renacimiento y el Romanticismo, lo cual tiene innumerables ventajas y tiene innumerables inconvenientes. Pero yo creo que lo humano consiste en apoyarse en la realidad y en los defectos principalmente, en las limitaciones. Hay que sacar partido de todo ello, hay que hacer de la necesidad virtud. Piensen ustedes, por ejemplo, en el factor capital de la Constitución de Hispanoamérica, y el que a mí personalmente me toca más de cerca, aquel por el cual yo pertenezco también a ustedes, por el cual yo soy hispanoamericano, lo español. Lo español da a Hispanoamérica unas cuantas cosas.
inestabilidad, una propensión a la desmesura, un escaso, peligroso sentido de lo civil. Quiero decir, peligrosamente escaso. No es que el sentido de lo civil sea peligroso, todo lo contrario. Es peligroso no tener sentido de lo civil. Pero al mismo tiempo, lo español ha traído a América intensidad, sabor de la vida. En nuestros países la vida tiene un sabor no siempre agradable, pero nunca insípido. Gracia. Los países de nuestra lengua son siempre países divertidos. Son países estimulantes. Son países populares. Quiero decir, son países en que existe eso que se llama el pueblo. No las masas o las muchedumbres, esto es distinto. El pueblo como forma, como repertorio de formas de vida, de maneras de hablar, de maneras de cantar, de maneras de bailar, de divertirse, de amar, de odiar, de envidiar, de todo esto. Eso da una tremenda solidez a los países de lengua española. Son países profundamente arraigados. Son países que no tienen snobismo. Tienen más bien al contrario, un tirón hacia abajo. Rebellismo. Pero tienen un tirón hacia las raíces, hacia lo más profundo. Recuerdo que Ortega decía de España que es como esos santos que sacan en las procesiones, que son todo peana. No hay quien los derribe, no se pueden derribar. Los españoles llevamos 150 años por lo menos intentando destruirnos y todavía no lo hemos conseguido. Los hispanoamericanos hacen también sus esfuerzos y son infructuosos. Pero hay grandes males, hay problemas reales gravísimos en Hispanoamérica y yo no voy a ocultarlos. Por lo pronto, y el primero, hay una profunda debilidad en las sociedades. Quiero decir que las sociedades como sistemas de usos, de vigencias, de presiones capaces de imponer ciertas normas, son débiles. Esto nace en gran parte de la división de los países hispanoamericanos, de que son fragmentos de una realidad superior, de que muchos de ellos son muy pequeños, mucho más pequeños de lo que la realidad tolera. Son simplemente fragmentos de posibles países. Esto tiene como consecuencia la ausencia de un poder civil suficiente. Esto es lo grave, lo realmente grave de Hispanoamérica. Esto es lo que obtura el porvenir hispanoamericano. La consecuencia es que frecuentemente hay en Hispanoamérica falta de dos cosas. Falta de autoridad, falta de libertad. A veces falta una, a veces falta otra, a veces faltan las dos juntas. En cambio, el puesto de la autoridad lo suele ocupar la opresión. El puesto de la libertad lo suele ocupar la subversión. Adviertan ustedes que la función propia de la autoridad es estimular la libertad. La autoridad no es, ni puede ser, ni debe ser un freno a la libertad. Al contrario, debe ser un estímulo. Debe ser el motor que las sociedades tienen para ser más libres. Ahora bien, como la libertad debe ser de todos, y no de un grupo, pequeño o grande, que la reclame para sí e imponga servidumbre a los demás, la autoridad tiene la función secundaria de regular, de coordinar esa libertad, esas libertades. Hay un segundo problema muy grave en América, y es la injusticia social. Esta injusticia no es homogénea en todos los países. En algunos es escasa, es llevadera. En algunos países es literalmente insoportable, intolerable. Es menester una organización económico-social de Hispanoamérica como totalidad. Piensen ustedes que hay una función fundamental, y es el aumento de la riqueza. Hay un problema importante que es la distribución justa y adecuada de la riqueza, pero naturalmente se trata de distribuir la riqueza y no la pobreza. Se trata por consiguiente de conseguir que la pobreza quede eliminada como condición del hombre en Hispanoamérica, como ha quedado eliminada de otros países, como ha quedado prácticamente eliminada de los Estados Unidos, del Canadá, de Australia y de casi toda Europa occidental, con un par de excepciones, por lo demás, residuales. Hay que superar el falso concepto de extranjería en Hispanoamérica.
Los hispanoamericanos no son unos respecto de otros extranjeros y no deben comportarse como tales. Son lo que en español se dice muy bien, forasteros. Un argentino es forastero en Chile o en el Perú o en España. Nunca es extranjero en estos países. Yo, evidentemente, no soy argentino, pero no soy un extranjero en Argentina. Adviertan ustedes que el espíritu nacionalista es otra tremenda tentación. El nacionalismo es una exasperación, una irritación de las naciones. Yo creo que los países americanos no son propiamente naciones, sino otra cosa. Es decir, el nacionalismo es todavía más injustificado. En Hispanoamérica y en 1970, el nacionalismo es doblemente absurdo. Pero hay, al lado de los elementos negativos que acabo de enumerar, otros enteramente positivos. Las posibilidades. Las enormes, prácticamente ilimitadas posibilidades de Hispanoamérica. Y ante todo, la vitalidad. Un país puede ser lo que quiera mientras esté realmente vivo, mientras tenga vitalidad. Y basta poner una mano en cualquier lugar de Hispanoamérica para advertir el latido de la vida. Es además un continente con imaginación. Es un continente en el cual se ocurren cosas, a veces absurdas, pero se ocurren cosas, se imaginan cosas. No creo que Hispanoamérica pueda entrar en esa especie de cuadro mortecino, planificado, cuadriculado, en el cual se sabe ya lo que va a pasar y no se espera nada, en que algunos países, a fuerza de seguridad, van cayendo. Hay además, en Hispanoamérica, pluralidad. Y la pluralidad quiere decir una reserva de posibilidades, una reserva de diferentes posturas, de diferentes ensayos. La pluralidad hispanoamericana me parece un bien extraordinario, porque naturalmente está compensada por una unidad suficiente. Hispanoamérica tiene la suficiente unidad para marchar junta. En primer lugar, la lengua, que es la primera interpretación de la realidad. En segundo lugar, una tradición común. En tercer lugar, algo importante, la coetaneidad. Los países de Hispanoamérica son coetáneos, tienen la misma edad histórica. Este concepto de coetaneidad ha sido estudiado especialmente en la vida individual, quiero decir, en la vida de los individuos dentro de una sociedad, al hacerse la teoría de las generaciones. Teoría fundada primariamente por Ortega, que desarrollé hace muchos años en un libro, que actualmente acaba de recibir un paso más aquí, en este país. Jaime Perrió acaba de analizar magistralmente las generaciones argentinas en un libro que acaba de aparecer. Pues bien, son coetáneos los hombres y mujeres que pertenecen a la misma generación, es decir, que tienen la misma edad, que son niños a la vez, que son jóvenes al mismo tiempo, que maduran y luego envejecen al unísono. Pues bien, los pueblos tienen algo equivalente. Los pueblos vienen a la historia en lo que podríamos llamar hornadas o promociones. Piensen ustedes en Europa. Hay una primera promoción de naciones nacidas a fines del siglo XV, comienzos del XVI. España, Portugal, Inglaterra, Francia. Hay después una segunda promoción, Holanda, Suecia. Hay una tercera, Austria, Prusia, Rusia. Hay la última, Alemania, Italia. Si ustedes repasan la historia, desde el descubrimiento y la colonización de América hasta la explosión del nacionalismo que se llamó totalitarismo, podrían ustedes entenderla perfectamente bien estudiando los diferentes niveles de edad histórica de los países de Europa. Pues bien, los países de Hispanoamérica son todos de la misma hornada. Tienen todos la misma edad histórica. Esto quiere decir que pueden marchar juntos a nivel. Son países hermanos, no son países padres y países hijos, lo cual plantearía problemas sumamente graves. Esto me parece importante porque permite la cooperación en Hispanoamérica, porque permite el establecimiento de vínculos fraternos, de vínculos a nivel en los países hispanoamericanos, porque permite
todo género de entrelazamientos que vayan haciendo una realidad histórica compacta. Piensen ustedes en que esa debilidad de las sociedades hispanoamericanas naturalmente se puede compensar cuando formen una bóveda. En la bóveda cada uno de los elementos sostiene a los demás. Hace algún tiempo, en otra estancia mía en Buenos Aires, empleé una metáfora arquitectónica un poco audaz. Hablé de la política del arbotante. Decía yo que esa debilidad se había manifestado en la arquitectura, en el estilo gótico. Las catedrales góticas eran altos edificios, con muros no muy espesos, con grandes ventanales que permitían entrar la luz a raudales y poner vidrieras policromadas, con columnas esbeltas. Maravillosos edificios, pero frágiles, débiles. Y se sostenían recurriendo a unos arbotantes que descargaban la masa del edificio sobre unos ciertos contrafuertes exteriores. Esto quiere decir que Hispanoamérica tiene que estar unida, formando una bóveda o una cúpula, y en segundo lugar no puede estar aislada, no puede sentirse sola, tiene que estar apoyada en un orden de cosas en España, en el orden de las cosas de la lengua y de la interpretación de la tierra, de eso que llamamos con una palabra confusa pero que nunca podemos olvidar, el espíritu. En segundo lugar, en Europa entera, de cuya tradición participa. Por otra parte, en esa enorme realidad americana, que son los Estados Unidos, con la cual se puede discutir, frente a la cual hay que ser libre, con la cual se puede dialogar, en la cual se puede establecer una rivalidad, pero que lo que no se puede hacer es olvidar, porque está ahí y porque es real. Con estos contrafuertes exteriores, apiñada Hispanoamérica en forma de cúpula, yo vería su porvenir con confianza, con enorme esperanza. Creo que los males de Hispanoamérica no son en modo alguno insuperables. Cuando hablamos de la Argentina en particular, Argentina, país privilegiado entre los de Hispanoamérica, en la Argentina no hay un solo problema real que sea grave. Quizá el único problema grave de la Argentina es la idea que los argentinos tienen de sus problemas. Pero yo hablaba del mundo. Mi propósito primario era hablar del mundo. Este es el mundo. He tratado de exponer a ustedes en 4 breves conversaciones a través de la televisión este prodigio de la técnica que ha hecho que la naturaleza humana, naturaleza en expansión, se dilate inverosímilmente. He tratado de explicar a ustedes cómo veo yo el mundo y especialmente cómo siento estos últimos 25 años, este cuarto de siglo que está terminando. Yo diría que la situación es admirable para alguien que tenga sentido de la empresa, para alguien que tenga ganas de vivir. Todo está por hacer, pero ya se ve cómo hay que hacerlo. Yo recuerdo una frase de un escritor francés del siglo XVIII, Chastellux, el cual decía: vosotros, los que vivís, y sobre todo empezáis a vivir en el siglo XVIII, regocijaos. Pues bien, yo diría, vosotros, especialmente los jóvenes, vosotros que vais a vivir en el último tercio del siglo XX, alegraos. En esta última conferencia, Julián Marías ha cumplido más que nunca, diría yo, con mayor honestidad y con mayor ecuanimidad que nunca, la fórmula que nos propuso al principio: hacer las cuentas bien, lo positivo, lo negativo, sacar un balance justo. Otra observación que podríamos hacer al terminar este ciclo es la claridad de Marías. Un filósofo se comunica con su público siguiendo la admirable advertencia de Ortega: la claridad es la cortesía del filósofo. Le agradecemos a Marías
esta cortesía. Le agradecemos haber estado entre nosotros y le agradecemos también a Olivetti Argentina que haya hecho posible este magnífico viaje lleno de frutos y de promesas.